Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal? Estábamos hablando en nuestro estudio acerca del tiempo de la humillación del Señor Jesucristo y específicamente entonces de este tiempo en el cual estaba encarnado, y habíamos señalado la importancia de la persona del Señor Jesucristo, que fuera completamente humano y completamente divino. Señalamos acerca de la divinidad del Señor estando aquí en la tierra, todos los atributos o las características de la deidad. Jesucristo las tenía estando aquí en la tierra. Y ahora queremos pasar a la parte de la humanidad, demostrar que Él realmente era hombre estando en este mundo. Entonces, verdaderamente hombre. La voluntad de Dios siempre fue la redención del ser humano, y esta voluntad solo podía ser llevada a cabo por alguien que muriera en forma sustitutoria por la humanidad caída. Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces tuvo que hacerse hombre para poder actuar como representante de la humanidad y morir. Dios no puede morir, pero el hombre sí. Entonces se tenía que volver hombre. Los cuestionamientos a la humanidad de Cristo más bien están relacionados con su ausencia de pecado. En cuanto a la divinidad, hemos visto que había mucho cuestionamiento. Se duda, o muchos dudan o cuestionan que Jesucristo realmente fue Dios estando aquí en la tierra. En cuanto a la humanidad, no hay tanto cuestionamiento, pero más relacionado con el tema de la ausencia del pecado. Entonces vamos a demostrar que Jesucristo realmente fue completamente hombre, aunque sin pecado. En primer lugar, tuvo un nacimiento humano. De esto ya estuvimos hablando. En cuanto a la encarnación, hubo una concepción. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dará a luz un hijo. Nacer. Pañales, crecimiento, desarrollo, todo esto está asociado absolutamente con la humanidad del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan después de estar allí en el templo que los padres lo buscaban y el niño crecía en estatura y en conocimiento, en sabiduría frente a Dios? Obviamente al ser humano también tenía necesidades humanas, como cada criatura. Imagínense el bebé, y había que darle el pecho, había que cambiarle los pañales, y de esto habla específicamente la historia del nacimiento, cuando el ángel le dijo a los pastores: hallaréis al niño envuelto en pañales. Jesucristo se cansaba. ¿Recuerdan? Allí en la barca estaba lo que hoy llamaríamos muerto de cansancio, al punto tal que en medio de la tormenta, de las sacudidas de la barca, el viento y el agua que mojaba, él seguía durmiendo. Él tenía hambre. Él tenía sed. Allí en la cruz: tengo sed. Allí en el pozo de Sicar, los discípulos habían salido a comprar pan, mientras él tenía sed y la mujer le dio de tomar. Entonces las dos cosas tenía allí. También dormía, claro. Dormía como cualquier ser humano. Otra característica que muestra
que realmente era hombre fue que tenía sentimientos humanos, tenía miedo, una angustia profunda. Por ejemplo, allí en Getsemaní comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera, tristeza, angustia, miedo, eh, amor. ¿Recuerdan el joven rico? Cuando el joven rico se va, que bueno, tenía otras prioridades, ahí dice Jesús le amó. Tenía amigos, Lázaro. ¿Recuerdan cuando llora frente a la tumba? La gente decía, ah, mirad cómo lo amaba. Demostró la amistad. También tenía ira. Ah, esto suena medio pecaminoso, ¿no? Ni tan ahí. Recuerdan que en Efesios 4 el apóstol dice, airaos pero no pequéis. Nuestra ira generalmente está asociada con el pecado. Puede haber una ira que es justa en un momento, pero muchas veces luego sigue, no le deis lugar al diablo, por eso lo escribe Pablo así. Pero conocemos al menos dos casos bien específicos donde Jesús se enojó muchísimo y fue cuando hizo las dos limpiezas de tiempo, ahí haciéndose un azote, derribando las mesas de los cambistas y echando a la gente de los mercaderes ahí del templo. Entonces, ira santa. También tenía compasión, una profunda compasión cuando veía Jerusalén y veía como ovejas sin pastor. ¿Y cuántas veces te quise juntar como la gallina a sus polluelos, pero no quisiste? Qué compasión que tenía. Se regocijó, ¿sí? Tuvo mucha alegría. Por ejemplo, en Lucas 10:21, justamente vemos esa realidad. Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso fue inmediatamente después que volvieran los 70 y con gozo habían testificado de lo que habían hecho en el poder del Señor. También tuvo enojo mezclado con tristeza. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió la mano y le fue restaurada sana. O sea, el hombre con la mano seca. Allí frente a la incredulidad y el oponerse al Señor, porque esto fue en un día de reposo, no permitían que se sanara en un día de reposo, entonces Jesucristo se enojó y se entristeció. Vemos estos dos sentimientos, emociones mezclados. También sorpresa que allí había un romano que tenía más fe que los judíos en cuanto a la sanidad. También asombro, realmente estaba asombrado en algún momento, por ejemplo, Marcos 6:6, allí dice, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Otra vez los religiosos, que no pudo hacer ningún milagro allí en su tierra, entre su parentela, estaba asombrado. O sea, son, son mis vecinos, ¿cómo no creen? Sus nombres demuestran humanidad. Recién habíamos visto en la clase anterior acerca de la deidad de Jesucristo, que también se representaba por los títulos y nombres que recibía el Señor. Y en este caso también tenemos títulos o nombres que lo asocian con la humanidad, como Hijo de Hombre. Recuerdan que era un título inclusive mesiánico que aparecía allí en Daniel 7, pero demuestra la humanidad del Señor. Es llamado hombre en Juan 1:30, Hechos 2:22. Tenía toda la esencia de la naturaleza humana. ¿En qué consiste la esencia? ¿De qué está constituido nuestro cuerpo? Empezando por el cuerpo. ¿Tenía cuerpo? Por supuesto que sí. Eh, Vemos que este cuerpo, esta mujer,
que lo unge, Jesucristo dice, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Luego cuando lo azotaron, y bueno, ¿dónde azotaron? ¿Un alma, un espíritu? No, obviamente, un cuerpo. Y ese cuerpo fue traspasado, horadado, manos y pies. Ese cuerpo luego fue bajado de la cruz y sepultado. Tenía cuerpo, cuerpo de sepultura también. Tenía un alma. Mi alma está muy triste hasta la muerte, decía allí en Getsemaní. Tenía espíritu el Señor Jesucristo, y no me refiero al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Tenía espíritu humano el Señor? Sí, también lo tenía. Allí en Juan 11:33 dice, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Vemos las emociones, como recién veíamos en el punto anterior. Esto fue en cuanto a la muerte de su amigo Lázaro y sus hermanas llorando. Se estremeció en espíritu y se conmovió. En el 19:30, ¿recuerdan lo que dijo allí en la cruz? Sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu humano no era el Espíritu Santo. Entonces lo que es la esencia humana, cuerpo, alma y espíritu, Jesucristo también lo tenía. Y por supuesto, tenía la capacidad de padecer y morir. En Mateo 27:46 hasta nos nombra el sufrimiento moral, porque fue allí donde Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, sentía todo el dolor de la separación del Padre. ¿Por qué? Porque había sido hecho pecado. El pecado del mundo entero había sido cargado sobre él. Entonces, hasta dolor moral, aparte del dolor físico, obviamente, que sufrió terrible, pero también el moral y el espiritual. En Lucas 22:44 vemos algo bien humano. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto lo vamos a explicar más adelante cuando hablemos del sufrimiento del Señor Jesucristo, pero sudor, sangre, es humano. Y luego, en tus manos encomiendo mi espíritu, inclinando la cabeza, expiró, murió, murió literalmente. Entonces Jesucristo fue realmente, completamente humano. Ahora, a lo largo de la historia de la Iglesia, se han dado diferentes confrontaciones, diferentes ideas respecto a la persona de Jesucristo, a las diferentes naturalezas, la humana, la divina, en una persona, es lo que creemos hoy en día. Pero ¿cómo se vio eso a lo largo de la historia de la Iglesia? Por ejemplo, en el primer siglo aparecieron un grupo llamado docetistas que negaban la naturaleza humana. O sea, Jesucristo solo tenía una apariencia humana, se parecía a un hombre, pero en realidad solo era Dios. Yo no sé cómo interpretarían el tema de la sangre, manos horadadas y cosas por el estilo. Los ebionitas en el segundo siglo afirmaban la naturaleza humana, pero negaban la naturaleza divina. Simplemente era hijo de José María. En el cuarto siglo aparecieron los arrianos, que confirmaban la naturaleza humana, y negaban la divina. Jesús no era eterno, según ellos, similar, pero no igual a Dios. Y ahí ya nos acercamos bastante con lo que enseñan los testigos de Jehová. En el cuarto siglo también estaban los apolinarianos, que dicen en cuanto al humano, el logos divino reemplazó el espíritu humano. Y afirmaban la deidad. Entonces era una cosa media rara también. Quinto siglo, los nestorianos decían que Cristo era dos personas. ¿Cómo era eso? ¿Caminaban dos ahí, dos hermanitos? ¿O cómo funcionaba esto? En este mismo siglo, en el quinto siglo, estaban los eutiquianos. Decían no totalmente humano y no totalmente divino. Que la naturaleza era una naturaleza mezclada. Ahora, la ortodoxia
a la cual nosotros adherimos, lo que por los pasajes que hemos visto, entendemos en el siglo V, también en el 451, en ese concilio de Calcedonia, se llegó a esa definición que Jesucristo es completamente humano, completamente Dios en su tiempo aquí en la tierra, y esto todo en una sola persona, sin mezcla. En el sexto siglo apareció el monotelismo. Tenía, según ellos, dos naturalezas, pero solo una voluntad. Una cosa rarísima. Estos fueron condenados después por otro concilio. Pero bueno, hubieron diferentes momentos, diferentes grupos que lo veían de diferente forma. Y el estudio de estos errores nos debe ayudar a ver, buscar la verdad y asimilarla realmente. Y tenemos que ser muy cuidadosos en lo que expresamos. Y por eso hemos visto estos pasajes, esas diferentes características en cada una de esas naturalezas, sea la humana, sea la divina. Entonces nosotros adherimos a este concepto de Calcedonia que Jesucristo tenía dos naturalezas, una humana, una divina. Cada una en plenitud. Vimos que completamente Dios, pero también completamente hombre, pero unidas, sin mezcla, sin cambio, sin división o sin separación. Y esto significa que todos los atributos de la deidad estaban presentes aún en el momento que Jesucristo estaba aquí en la tierra, y él era completamente humano. Y esto se mantiene a partir de la exaltación del Señor Jesucristo. Evidentemente, este es un tema profundo, difícil de asimilar para nosotros que somos tan terrenales y tan encuadrados en espacio y tiempo. Nos cuesta captar esto a la perfección. Y es básicamente lo mismo que con la Trinidad. O sea, llegamos a ciertos límites de nuestra capacidad intelectual, pero lo aceptamos porque la Biblia sí lo enseña. Ahora bien, ¿cómo fue la naturaleza de la encarnación? El pasaje clásico para eso está allí en Filipenses 2, 6, 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ahora viene la expresión más fuerte en cuanto a esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego sigue estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, ¿qué vemos allí? Esa palabra de despojarse, en el griego es la kenosis, y de ahí viene toda una expresión teológica. ¿Qué significa ese vaciamiento, ese derramarse? Fue hecho siervo. Básicamente es eso. O sea, siendo Dios con todos los atributos presentes, ahora esto lo vacía para hacerse completamente siervo. Incluye los pasos de descender de la gloria a la cruz. Hombre, siervo, muerte y la más humillante, degradante, la muerte de la cruz. Y eso le permitió gustar la muerte por todos, como dice Hebreos 2:9. Ahora, definamos un poquito lo que es la kenosis, algunos dicen kenosis, del Hijo de Dios. Negativamente, o sea, en forma negativa, podemos decir, no significa que se vació o se despojó de los atributos divinos. Recién, o la clase pasada, veíamos que tenía todos los atributos divinos. Tenía la omnisciencia, la omnipotencia, la inmutabilidad, la eternidad, etc. Seguía teniendo todo eso, estando aquí en la tierra. Entonces, evidentemente, no se vació de tener esos atributos. Si hubiera entregado esos atributos divinos durante su tiempo aquí en la tierra, entonces no solo sería en contra de las claras afirmaciones bíblicas que ya vimos, sino que
hubiera dejado de ser Dios por un tiempo. Entonces no podría decir, como dice en Juan 10:30, que yo y el Padre uno somos. Uno en esencia, o sea, seguimos siendo iguales en esencia. Entonces, podemos decir, no se despojó de los atributos divinos estando aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo lo podemos decir en forma positiva? Jesús se humilló dejando la gloria exaltada que tenía con el Padre. Y ahora viene lo importante. Dejando de lado temporalmente algunos atributos de la deidad, de la divinidad, sujetos al Padre. ¿En qué sentido? Por ejemplo, él pudo decir hora y día, nadie sabe, sino solo el Padre. Pero era omnisciente, no sabía cuándo le tocaría venir. Por supuesto que sabe. La deidad sí, la parte divina sí, la naturaleza divina sí, pero la parte humana no. A pesar de ser omnipotente, tuvo sueño, hambre y sed. Si era omnipotente, o sea, necesitaba comer, necesitaría dormir, divinamente, no, humanamente sí. Entonces estaban las dos cosas y los atributos de la deidad los usaba en el momento que Dios Padre lo permitía. Un ejemplo clásico de eso vemos frente a la tumba de Lázaro. Allí él ora dando gracias a Dios, pidiendo para poder resucitar a su amigo. Sabiendo de antemano, obviamente, que Dios le iba a contestar esto, le iba a dar esto. Pero ahí vemos, estaba sujeto a la voluntad del Padre el uso de la omnipotencia de ahora resucitar a una persona. Rairi dice al respecto de esto de la kenosis, Cristo se despojó a sí mismo de retener y aprovecharse de su condición de Dios y tomó la naturaleza humana para morir. Recuerdan que allí en la cruz hasta dice, yo podría pedir al Padre y me envía una legión de ángeles para bajarme de la cruz. Él podía hacerlo. Tenía derecho en hacerlo, pero no lo hizo. Se sujetó completamente al punto tal que murió. Tenía el poder de salvarse a sí mismo. Imagínense, de repente saltan los clavos y se baja la cruz. ¡Wow! Pero no hubiera llevado a cabo en esa salvación. Hubiera demostrado su deidad en todo su esplendor, pero no hubiera alcanzado para nuestra salvación. Tenía que morir. Entonces, este ser que existía en forma de Dios se despojó a sí mismo hasta ser hecho un auténtico esclavo por amor a nosotros. ¿Cómo llegó a esta forma de siervo? Esa palabra kenosis o kenosis, como ya dijimos, significa vaciarse, o sea, derramarse, dice en otro pasaje, Filipenses 2:17, libación sobre el sacrificio. O sea, lo que en el Antiguo Testamento se derramaba sobre el sacrificio, esa es la idea de la palabra, algo que se derrama. Quizás para entender un poquito más esto, podemos buscar Hebreos, el capítulo 10, versículos 5 al 7. Hebreos 10, 5 al 7. Ustedes recuerdan que Hebreos es una carta dirigida especialmente a hebreos. Y utiliza muchas cosas del Antiguo Testamento, muchas citas del Antiguo Testamento, muchas figuras del Antiguo Testamento, luego trasladadas hacia la persona de Jesucristo. Y también utiliza obviamente citas del Antiguo Testamento. Entonces allí en Hebreos 10, 5, el escritor toma una cita del Antiguo Testamento que encontramos en el Salmo 46 al 7. Si quieren, hasta pueden abrir los dos pasajes y compararlos y ver qué hay de diferente. Si alguien toma una cita del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ¿cómo tendría que aparecer escrita? Y bueno, idéntica como está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, miren cómo lo escribe en el Nuevo Testamento. Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. La cita, en Salmo 46 al 7, en lugar de me preparaste cuerpo, dice, has abierto
mis oídos. Literalmente, perforaste mis orejas. O sea, la idea en el Salmo no es que has abierto mis oídos, o sea, ahora entiendo mejor tu voluntad, te escucho mejor tu voz o algo por el estilo. No tiene nada que ver con eso. Es, me hiciste un agujero en el oído. Esa es la idea en el original, en el hebreo. Ahora bien, en el griego, hebreos, cambia esa expresión y dice, me preparaste cuerpo. Es que lo escrito allí en el Antiguo Testamento lo podían entender bien los judíos, pero no uno que estuviera más enfocado a la cultura griega, romana del tiempo y no captarían lo que significa. Me abriste el oído y bueno, ahora entiendo mejor, escucho mejor tu voz o algo por el estilo. Entonces el escritor cambió esa frasecita para darle la idea que justamente tenía en el Antiguo Testamento. Allí el texto tomado entonces del Salmo 40, 6 al 7, en lugar de me preparaste cuerpo, me abriste o me perforaste las orejas, viene de la ley del esclavo que encontramos en Éxodo 21. ¿Qué pasaba en el antiguo de Israel? Si un israelita contraería deudas, vendían su posesión y si con esto no cubría la deuda, entonces hasta lo vendían a él mismo, su familia, por esclavos. Ahora, después que viniera el año del jubileo, ese siervo, ese esclavo tenía que salir libre. Entonces, sí o sí, después de un par de años, depende cuándo empezaba, tenía que ser liberado. Pero podría suceder que este esclavo en este tiempo se enamorara y se casara con una esclava de la casa del dueño o el dueño lo haya tratado de una forma tan respetuosa que de última le gustó trabajar en esta casa y se sintió cómodo y seguro en ese lugar o bueno, justamente formó familia, lo que fuera. Entonces, en el día de que podía ser liberado, este esclavo le dice al dueño, no, yo quiero seguir trabajando para vos. Entonces, ¿qué hacían? Llevaban ese esclavo a la puerta de la ciudad, allí donde estaban los ancianos de la ciudad, los líderes de la ciudad, y allí frente a todos estos testigos los ponía contra el marco de una puerta y con una lizna le hacían un agujero en el pabellón de la oreja. O sea, le perforaban, le horadaban la oreja. ¿Con eso qué quería decir? Ahora soy esclavo por amor, por decisión propia. Todo mi ser, mi cuerpo, ahora está a disposición de mi dueño. Y ahora por iniciativa propia. Yo me pongo a disposición. No por mis deudas ya las pagué. Sino yo pongo mi vida de ahora en más, hasta que me muera, al servicio de mi dueño. Bueno, esta es la expresión que luego aparece en Hebreos. O sea, ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo se sometió voluntariamente, tomó forma de siervo, Filipenses 2, 7, forma de esclavo. La idea ahí, la palabra en el original es esclavo, para hacer la voluntad de Dios en cuanto al plan de la redención. ¿Y en qué consistió? En entregar su vida hasta la muerte. Si leemos Isaías 50, ahí encontramos el mismo concepto y ahora quizás entendamos mejor Isaías 50. Miren lo que dice Isaías 50, versículo 5 en adelante. Jehová el Señor me abrió el oído, me perforó la oreja. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, o sea, de salivazos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Se mantuvo firme en esa disposición a la entrega hasta las últimas consecuencias. ¿De quién está hablando allí? Obviamente de nuestro Señor Jesucristo. De su entrega en la cruz. Pero ya antes, los golpes, los puñetazos, los salivazos, el tironear de la barba. Qué tremendo. Pero fue un esclavo. Eso es despojarse. Eso es vaciarse, eso es kenosis. La humillación del Hijo de Dios no estuvo en hacerse hombre, aunque obviamente incluyó algo de humillación, pero no.
especialmente de tomar forma de esclavo, dispuesto a entregar su vida hasta las últimas consecuencias. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta entrega? Apareció un Dios hombre. A esto se le llama la unión hipostática. Es un término teológico que significa la causa de permanecer unido. Es la unión en el núcleo mismo de la persona. Las dos naturalezas se unen sin mezclarse en una sola persona. Ahora, la unión hipostática es muy importante porque solo hay un Salvador que Dios reconoce. El Dios hombre. Era necesario. Por un lado tenía que ser hijo de David, muestra la humanidad. Por otro lado, hijo de Dios, la deidad. El pecado debía ser pagado por la muerte de un sacrificio perfecto. Tenemos dos problemas acá, o dos conceptos que tienen que ir unidos para que se logre la salvación. El perdonar pecados, ¿quién lo puede hacer? Eso ya lo dijimos. Solo lo puede hacer Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Bien, Jesucristo era Dios. Pero ¿Dios puede morir? No, es eterno. Pero al ser hombre, sí. Entonces, Dios no muere, la parte humana sí. El hombre no puede pagar por su pecado, Dios sí. O perdonar. Entonces, necesitamos a ese Dios hombre para lograr la salvación. Dios perdona pecados. La parte humana tenía que morir para llevar a cabo esa realidad. Ahí tenemos el resultado de la unión hipostática. Otro concepto muy difícil de entender, pero bueno, es un concepto bíblico, aunque la palabra en sí obviamente no lo es. Bien, llegamos al cuarto punto en cuanto al tiempo de la humillación del Hijo de Dios y vamos a hablar acerca del ministerio del Señor Jesucristo estando aquí en la tierra. Jesús, habíamos dicho en su momento, es el Cristo. ¿Qué significaba Cristo? La traducción de Mesías, ¿qué significa? Ungido. O sea, tanto Cristo como Mesías, griego, hebreo, significan ungido. Ahora bien, Jesucristo, en el momento de su concepción, ya fue ungido por el Espíritu Santo, pero especialmente para su ministerio y público, de manera que la gente lo pudo ver, fue allí en el momento de su bautismo, cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces fue ungido para ejercer ese triple oficio de sacerdote, rey y profeta. Habíamos visto que existían esos tres oficios en el antiguo Israel y eran oficios muy importantes, muy trascendentes, con una relevancia muy importante frente a la gente, pero también una relación especial frente a Dios, ungimiento con el Espíritu Santo, capacitación para una tarea especial, etc. Pero habíamos visto también que en todos los personajes del Antiguo Testamento que ocupaban alguna de estas funciones, alguno de estos oficios, solo hay uno o dos casos donde vemos que una misma persona tenía dos oficios. Por ejemplo, David era rey y profeta, Melquisedec era sacerdote y rey. Pero nunca vemos a alguien que ocupara los tres oficios. Y esto, bueno, justamente Jesús lo fue. Sacerdote, y lo sigue siendo, por supuesto, sacerdote, rey y profeta. El Pentateuco nos ofrece la figura simbólica del sumo sacerdote. Los libros históricos del Antiguo Testamento nos muestran la figura del rey y los libros proféticos nos muestran a los profetas. Entonces tenemos allí en el Antiguo Testamento otra vez una figura del Señor Jesucristo, ahora en cuanto a sus oficios, en cuanto a su tarea. Todo se ha cumplido en el Señor Jesucristo. Entonces empecemos a ver a Jesucristo como profeta. En Deuteronomio 18:15, Moisés dice: a profeta como a mí levantará Dios de medio de
de ustedes dentro del pueblo de Israel. O sea, habría de venir un profeta, y obviamente era una profecía mesiánica esta, y esto es confirmado, por ejemplo, en Hechos 3:22, cuando el apóstol Pedro en su predicación dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a él oiréis en todas las cosas que os hable. Aunque también sabemos a través de 1 Pedro que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Por ejemplo, habló a través de Noé antes del diluvio a los espíritus que ahora están encarcelados. Entonces el Espíritu de Cristo estaba presente ya en los profetas, pero de una forma especial habría de levantarse alguien como Moisés, un profeta. Moisés era profeta, aunque también el líder en el pueblo, aunque no rey. Y esto lo vemos. O sea, el pueblo de Israel esperaba un profeta. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista empezó su ministerio? Ahí se acercó a la gente y le preguntó, bueno, ¿qué eres? ¿Eres tú el Cristo? Luego le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Así le preguntaron Juan 1:21. O sea, haciendo referencia al Mesías. Y Juan le dice, no, yo soy una voz de uno que clama en el desierto, preparando el camino para el Mesías. Era el que preparaba el camino. Jesús es reconocido como profeta. Por ejemplo, Mateo 16:14, cuando Jesucristo le pregunta a sus discípulos, a ver, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Entonces ellos le contestaron, bueno, unos dicen que sos el Juan el Bautista que resucitó porque había sido decapitado, otros que sos Elías, otros que sos Jeremías, o alguno de los profetas. Y ahí Jesucristo le preguntó, y bueno, ¿ustedes qué creen? Y ahí Pedro dijo, bueno, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, estaba esa idea, no, este Cristo es el profeta. Ahora, su ministerio como profeta fue puesto en duda también. En el momento allí cuando una mujer pecadora lo toca, el fariseo que había invitado a Jesús allí a comer, dijo así para sí, si este fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca porque es pecadora. Lucas 7:39. Jesús también confirma su ministerio como profeta en Lucas 13:33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, iba a dirección a Jerusalén, a morir en la cruz. Entonces dice, el profeta muere en Jerusalén. Él dice, yo soy profeta, tengo que morir en Jerusalén. Jesús confirma también que vino a hacer lo que hicieron los profetas. ¿Qué hacía un profeta? Recibe un mensaje de parte de Dios y lo comunica a la gente. O sea, es un vocero. Básicamente la palabra profeta significa eso, vocero. O sea, habla las palabras de otra persona que lo encomendó a esa tarea. Y allí en Juan 8:26, por ejemplo, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. O sea, ¿qué es? Un vocero, un profeta. Generalmente el profeta en el Antiguo Testamento era conocido por tres áreas. En primer lugar, el mensaje que presentaba. Generalmente un mensaje de arrepentimiento. Vuelvan a Dios, vuelvan a la palabra de Dios, a cumplir los mandamientos de Dios, y si no vienen, va a venir el juicio. Básicamente, el mensaje general de los profetas era este. En varios o casi todos los casos vemos anticipación de eventos, o sea, predecía eventos futuros, y en algún que otro caso también estos profetas eran avalados por señales que los avalaban. Por ejemplo, Elías, Eliseo y otros más. Ahora, lo mismo vemos en el Señor Jesucristo. Jesucristo proclamaba el mensaje de Dios predicando. ¿Qué es predicación del Evangelio? Y buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuál era su mensaje cuando empezó su ministerio? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego también, obviamente, tenía mucha
enseñanza. Esta buena noticia ahora se puede resumir de la siguiente forma. Dios está por Cristo y en Cristo, propicio a este mundo, dispuesto a perdonar y dar salvación total, vida eterna. Todo aquel que es convencido por la necesidad y de su impotencia radical, acuda por fe como un regalo y busque el perdón y la vida eterna. El poder, la libertad que la sangre preciosa de Cristo nos ha conquistado en la cruz del Calvario. Esto vino a presentar Jesucristo. Ahora, ¿cuál era el mensaje del Señor Jesucristo? O sea, habíamos visto que los profetas se caracterizaban por tres cosas, ¿no? Un mensaje, generalmente de arrepentimiento. También las señales y predicción. Bueno, vamos a ver estas tres áreas. En primer lugar, ¿cuál era el mensaje del Señor Jesucristo? Era un mensaje de reconciliación con Dios, arrepentidos. Recién lo citábamos. Era un mensaje de liberación, en algún caso liberación de ceguera, obviamente liberación del pecado, del temor a la muerte, de la intranquilidad, liberación de pesar, liberación de la insatisfacción, liberación de la preocupación del futuro. No os afanéis del día de mañana, cada día tiene su propio afán. Nos quería liberar de esa actitud de angustia. ¿Y qué va a pasar en el futuro conmigo, con mi familia, con mi nación, mi trabajo, mi salud, etcétera? No os afanéis. Nos quiere liberar de eso. Vino para liberarnos de la aflicción que causa la persecución por causa de su nombre, porque a veces esto también sucede. También había allí un mensaje de discipulado, de hacer discípulos y de enseñar que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Ahora, sus enseñanzas se daban de diferente forma. Por ejemplo, a través de discursos. ¿Recuerdan allí el discurso del Sermón del Monte, el primer gran discurso, los capítulos 5 a 7 de Mateo? Trata acerca de las leyes del reino. Bienaventurados y así, tantas otras también, ¿no? Después vino el discurso sobre el Monte de los Olivos, que más bien trata acerca de las profecías que tenían que ver con el tiempo futuro, tiempo de la tribulación, donde el cumplimiento máximo lo tenemos entre Apocalipsis 6 y 19. Profecías acerca de Israel y también de las naciones, anticristo incluido, la venida del Señor incluida, etc. Es un discurso inminentemente profético. Pero también había un discurso en el aposento alto, las últimas horas de Jesús aquí en la tierra, Juan 13 al 17. Trata de la iglesia, su relación con el Espíritu Santo. Entonces, tres grandes discursos que el Señor dio. Pero también Jesucristo hablaba a través de parábolas. ¿Qué son parábolas? Son ejemplos de lo cotidiano con una aplicación espiritual. El sembrador salió a sembrar 4 campos, 4 estilos de vida y aceptación o rechazo del Evangelio. La semilla de mostaza y bueno, tantas otras más, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, etc. Constantemente tomando cuestiones cotidianas y aplicándolas a lo espiritual. Y es interesante dónde usaba determinadas parábolas. Por ejemplo, cuando habló del labrador y que salió a sembrar y tiraba la semilla, esa parábola la dijo estando en Galilea, que era la zona donde se plantaba mucho grano. ¿Dónde dijo la parábola de la vid? Y en Jerusalén. Una zona muy escarpada donde no se plantaba trigo. No se plantaba grano, sino más bien se daba la higuera y sobre todo la vid. Bueno, utilizaba lo cotidiano, lo que los rodeaba. Cuando estaba en el mar de Galilea hablaba de la red y la pesca, etc. Y dentro de las parábolas, hasta podemos dividir en parábolas mesiánicas y parábolas generales que tienen una connotación general.
Por ejemplo, esa red de pesca que trae una gran cantidad de peces que son separados, habla del juicio final. Ahora, la parábola del sembrador habla de la aceptación o rechazo del evangelio. Después tenemos varias conversaciones personales y Jesucristo se destacó sobre todo en esto. Evidentemente hablaba muchas veces a las multitudes, pero no tenemos reseñas acerca de otros discursos a no ser esos tres que hemos nombrado. Pero tenía muchas charlas personales. Por ejemplo, con la mujer samaritana, con Nicodemo, con los judíos en varias ocasiones, con Judas. Con Judas tuvo una charla. Con Pilato, o frente a Pilato, con el intérprete de la ley, que vino a preguntar cuál es el mandamiento más grande, con el joven rico que quería seguirle y bueno, después le dio la espalda porque tenía otras prioridades, con los espías de los sacerdotes y escribas que querían poner allí el palito en medio de la rueda para hacerlo trastabillar y caer. Una charla que tuvo sobre su autoridad en Lucas 20, sobre el hijo de David también en este mismo capítulo, con el hombre que nació ciego, una conversación preciosa. Entonces vemos en cuanto a sus enseñanzas o su mensaje. En segundo lugar, el profeta se destacaba por muchos eventos proféticos o eventos que anticipaba. Predijo que Judas lo traicionaría. Predijo la negación de Pedro. Predijo su muerte en varias ocasiones, pero también predijo su resurrección. Predijo su ascensión también. Predijo que moriría y 3 días después resucitaría, haciendo el paralelo con Jonás. Anticipó la venida del Espíritu Santo, Juan 14, Juan 16. Predijo la muerte de Pedro en Juan 21. Y en Mateo 24 nos da una serie de señales respecto a la destrucción de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. 70 después de Cristo, esto se cumplió de una forma impresionante. Y después, todos los eventos que estarían antes de su venida en gloria a reinar sobre la tierra. Entonces, su mensaje, las anticipaciones o profecías y señales. También se destacó por las señales. Los milagros y señales, sobre todo las señales de profeta, que demostraban que él era el Mesías. Las señales daban testimonio de él. Por ejemplo, en Juan 10, 24, 25, Jesús dice, la gente lo rodeaba, y los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y allí Jesús responde lo siguiente, ¿os lo he dicho y no creéis? Lo había dicho varias veces. Pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, en realidad no tengo necesidad de hablar. Ya he hablado, pero ustedes no creen. Pero las señales que estoy haciendo, estas tendrían que hablar. A través de ellas ustedes tendrían que darse cuenta, es el Mesías. Ahora hay algo muy interesante en cuanto a las señales. En la tradición judía, o sea, quiero resaltar que esto no aparece en la Escritura. Pero en la tradición judía, ellos decían que cuando viniera el Mesías sería reconocido por hacer especialmente 3 señales. 3 señales solo las podría hacer el Mesías. Es interesante, Jesús hizo las 3. Como para mostrar que aún a través de los escritos de ellos, sus tradiciones, que se dieran cuenta, o sea, no tenían excusa. ¿Cuáles eran esas 3 señales? En primer lugar, curar a un ciego de nacimiento. Ellos dijeron, esto solo lo puede hacer el Mesías. ¿Y qué pasa en Juan 9? Hay un tremendo revuelo, claro. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo una señal, de acuerdo a lo que ellos decían, mesiánica. Si alguien hace esto, entonces es el Mesías. Entonces empezaron a investigar, preguntaron a los padres, y los padres, claro, ya tenían miedo de los judíos porque podían ser echados de la sinagoga. Entonces, y preguntarle a él, ¿edad tiene?
Pero lo que nosotros sabemos es que este niño, este hombre nació ciego, o sea, desde el nacimiento es ciego. Fue lo único que pudieron confirmar por miedo. Entonces hubo tremendo revuelo. Ahí nos damos cuenta, quizás entendemos ahí por qué tanto revuelo por una sanidad. Había otras tantas, pero ¿por qué justo esta sanidad produjo tanto revuelo? Ellos lo veían como una señal mesiánica. Echar fuera un demonio de un sordo mudo. Ahora en Marcos 9. También era considerado una señal mesiánica, porque había muchos que podían echar fuera demonios, de hecho lo hacían, con mayor o menor éxito, pero la cuestión es que lo hacían. Pero ¿cómo le hablas a alguien que es sordo? ¿Cómo le puedes hacer entender que el demonio salga si es sordo? Entonces ellos veían en esto una señal mesiánica, que si había un sordo mudo, endemoniado, y este demonio salía, la persona que lo había sacado, ese era el Mesías. ¿Qué pasó? Jesús lo hizo. Otro revuelo fenomenal. Y después la sanidad de leprosos. También era una señal que decían los judíos, a través de la cual reconocían que la persona que hiciera esto era el Mesías. ¿Por qué razón? En el Antiguo Testamento, en la ley, había un reglamento especial para leprosos. En cuanto a reconocimiento de que si alguien empezaba con algo, entonces era encerrado por 7 días. Si se observaba el crecimiento, enseguida era declarado leproso. Si después de los 7 días no estaba en claro, lo dejaban otros 7 días más, 14 días en cuarentena, hasta determinar si era o no era. Si esta cosa crecía, entonces tenía que ser sacado fuera de la sociedad, hasta tenía que gritar impuro para que la gente no tuviera contacto con él. Entonces se llevaba exacto registro de todos los leprosos, de cuándo empezó, quién era, etc. Ahora la ley seguía. Si en algún momento hubiera alguien que viniera y que su lepra hubiera desaparecido, entonces se tenía que investigar primero si realmente había sido leproso. Entonces había que ir a los registros. Fulano, sí, está anotado acá, leproso. Entonces había todo un ritual para declararlo puro. Pero el sumo sacerdote, o el sacerdote, que eran los encargados de analizar esto, tenían que investigar. Porque ahora estarían frente al Mesías. Porque solo el Mesías podría hacer esto. Porque en toda la historia de Israel no hay un caso que se haya aplicado esa ley. Hay solo un caso registrado de una persona leprosa que fue sanada de Israel, que fue María, la hermana de Moisés, allí en el desierto todavía. Y esto fue algo muy especial, un castigo de parte de Dios. No fue una enfermedad que surgió así de a poquito o algo por el estilo. No, no. De repente María estaba leprosa y una semana después pudieron seguir avanzando porque Dios la había sanado por petición de Moisés. Pero ahí ni siquiera se aplicó bien esta ley. Ahora, nunca más después hubo un caso así. Quizás alguien nombre a Naamán, pero Naamán era sirio y no se aplicó esa ley. Entonces nunca hubo un momento en que alguien fuera sanado de la lepra. Entonces en la tradición judía se había establecido justamente esto. Cuando alguien viniera diciendo que había sido sanado de la lepra, y esto se demuestra que realmente había sido leproso, entonces estarían frente a la persona llamada Mesías. Hubieron varios casos de leprosos sanados por el Señor. Varios sacerdotes que se tendrían que hacer unas preguntas fenomenales y llegar a la conclusión, acá está Cristo, acá está el Mesías. Y esto se sabe en los hechos que muchos sacerdotes creyeron en Jesucristo. Evidentemente habían sido impactados por estas señales. Quizás no creyeron en el momento o se lo guardaron para sí, por miedo a ser sacados fuera de sus ministerios por los religiosos de la época. Pero con esto se demostró que Jesús también era profeta. ¿Qué es un milagro? Milagro suele definirse como un hecho extraordinario, sobrenatural, divino,
Es una realización especial que está fuera de las leyes conocidas de la naturaleza o de la experiencia. Entonces, ¿cuáles eran los propósitos de los milagros del Señor? En primer lugar, demostrar su autoridad sobre la naturaleza, calmar una tempestad, la autoridad sobre demonios, la autoridad sobre el poder creador de hacer de 5 panes, pan para miles de personas. Y fíjense el resultado en Juan 6:14, después la alimentación de los 5.000 hombres, o sea, más de 10.000 personas. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, a través de las señales, ellos dieron este testimonio. Su poder vivificador. ¿Recuerdan el hijo de la viuda de Naín? Jesús se acerca, toca el féretro y allí hace levantar a este joven. Y en Lucas 7:16 el resultado fue el siguiente. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ese poder de los milagros y las señales también incluye el poder perdonar pecados. Solo Dios lo puede hacer, como ya dijimos. Marcos 2:10, el paralítico. También eran para dar y confirmar la fe. Entonces, muchos judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él, la resurrección de Lázaro, para mostrar amor. Por ejemplo, Mateo 20:34 dice, entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron los 2 ciegos en Jericó. Para liberar del poder de Satanás, ¿recuerdan la mujer que estaba encorvada durante 18 años y Jesús la liberó? Jesús dijo, no se le habría de desatar esta ligadura en el día de reposo. Fue todo un revuelo también porque lo hizo un día de reposo. Y dijo, a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Jesucristo vino a liberar. El profeta. Entonces vemos el oficio del profeta, cómo el Señor lo cumplió en la cabalidad, en estas 3 áreas que justamente se caracterizaba el profeta. Jesucristo, el Mesías, fue el profeta de Dios. Dios nos bendiga. Y vamos a aplicar esta realidad también a nuestra vida. Todo lo que Él vino a predicar, nosotros le hemos creído y lo tenemos que transmitir ahora también como voceros. Y podamos creer a través de las señales, y ni que hablar de la anticipación de detalles. Es fascinante ver lo que Jesucristo anticipó, que se cumplió en su tiempo, o poco después, o todavía futuro para nosotros. Se va a cumplir de la misma forma. Todo lo que Él dijo se cumple, sin quedar una coma sin cumplir. Que el Señor nos lleve a adorar a nuestro Señor en este oficio del profeta. Amén. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.